Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Martínez de Prado, soy compañero vuestro del grado de Psicología de la UDIMA y lo que os presento hoy es un vídeo didáctico sobre la asignatura de Psicología del Aprendizaje, en concreto de la unidad 6, que se llama Antecedentes y supuestos básicos del cognitivismo. Se corresponde al capítulo 8 de vuestro manual. En concreto, lo que yo os voy a explicar son las diferencias principales entre el conductismo y el cognitivismo. Es decir, las concepciones de la mente que aportó el cognitivismo a la corriente reinante de aquel entonces, que era el conductismo. Esto os va a venir bien para cuando leáis el tema y hagáis un recorrido por los autores que sentaron las bases del cognitivismo, para que podáis ir entendiendo cómo llegaron a las conclusiones que llegaron, y sobre todo vais a ir viendo cómo a través de sus investigaciones van introduciendo los procesos mentales en la explicación de la conducta y del aprendizaje, que este es básicamente el concepto más fundamental que diferencia al cognitivismo y al conductismo. Si queréis, mientras veis el vídeo, podéis tener a mano el manual por las páginas 203, 204 y 202. Lo podéis seguir a la vez, pero tampoco es obligatorio. Como todos ya sabéis, el conductismo nació en una época en la que los investigadores estaban muy preocupados por el rigor científico frente al subjetivismo del método de la introspección que utilizaban el estructuralismo y el funcionalismo de aquel entonces. Los conductistas querían que la psicología fuese considerada una ciencia, para lo cual tenían que basarse en el método científico y en la observación objetiva para su investigación. Vemos como los primeros investigadores que sentaron las bases del conductismo, como Pavlov y Thorndike, se centraron en los fenómenos observables y no en los acontecimientos mentales no observables, que digamos que es la manera que ellos consideraron que era la más objetiva. Centrarse en lo que se podía observar, en lo que se podía ver. Pero durante los años 60, el conductismo empezó a mostrar diversas lagunas, ya que no eran capaces de explicar con sus métodos cómo las personas organizaban la información que recibían, cómo extraían significados, etc. Es en este momento cuando los investigadores empezaron a creer que, si bien no se podían observar los procesos mentales internos directamente, quizá podrían sacar conclusiones observando la conducta. Esto lo veremos ahora más profundamente con el experimento de Bransford y Franks. Voy a pasar a explicar los supuestos generales de las teorías cognitivas y a compararlos con los de las teorías conductistas. El primero sería que el objetivo de la investigación científica debe ser la observación objetiva y sistemática de la conducta humana. Esto ya lo decía el conductismo. Sin embargo, los cognitivos vienen a decir que también sería legítimo extraer inferencias de procesos no observables a partir de esta conducta. Es decir, los psicólogos cognitivos van un paso más allá que los conductistas y no solo se dedican a observar la conducta, lo que se ve, sino que de esta conducta van a hacer inferencias sobre los procesos mentales que han podido llevar al sujeto a esa conducta. Pero para hacer estas inferencias tuvieron que ser muy ingeniosos, porque tenían que ser demostrables. Recordemos que no se trataba de ser intuitivo, sino de ser científico. Para que este punto lo entendamos mejor, vamos a volver aquí al experimento de Bransford y Franks en 1971, que consistió en que un grupo de estudiantes escuchaba 24 frases sobre 4 ideas generales. Una de las ideas generales era hormigas comiendo jalea. Sobre esta vamos a trabajar ahora. Sobre esta idea general, ellos escucharon 6 frases, que son las siguientes. Las hormigas se comieron la dulce jalea que estaba en la mesa. Las hormigas de la cocina se comieron la jalea que estaba en la mesa. Las hormigas de la cocina se comieron la jalea. Las hormigas se comieron la dulce jalea. Las hormigas estaban en la cocina. La jalea estaba en la mesa. Después de esto, escuchaban otras 28 frases sobre las 4 ideas anteriores y se les pedía que reconocieran las que habían escuchado ya en el primer grupo que se les había presentado. Casi todas las ideas nuevas eran falsas. De hecho, de 28, solo 4 eran verdaderas. Pero como eran muy parecidas a las frases que habían escuchado al principio, hubo muchísimas equivocaciones. Por ejemplo, estas son algunas de las que confundieron. Los investigadores se dieron cuenta de que confundieron más las oraciones más largas, como la primera, que las más cortas, como la última. Con lo que Bransford y Franks llegaron a la conclusión de que las personas no aprendemos información al pie de la letra, sino que extraemos ideas de la información que se nos presenta y las organizamos en nuestra cabeza agrupándolas con ideas similares. Por eso los estudiantes se equivocaban tanto entre frases muy parecidas, porque las personas nos quedamos con la idea general, no aprendemos al pie de la letra.
Así que de esta manera, a través de observar la respuesta al ejercicio de los estudiantes, descubrieron procesos mentales utilizados para procesar la información. Otro supuesto importante del cognitivismo fue que mientras los conductistas consideraban los mecanismos de la conducta de los seres humanos similares a los de los animales, los investigadores cognitivos pensaban que si los humanos tenemos capacidades diferentes y exclusivas, como por ejemplo el lenguaje, los procesos implicados en el aprendizaje también podrían ser diferentes. Así que centraron la investigación en los seres humanos. Su estudio se centró también en los procesos cognitivos. Ellos los consideraban esenciales para el aprendizaje. También sostenían que las personas se implicaban de manera activa en el aprendizaje. Es decir, son sujetos activos que participan y controlan su aprendizaje, como vimos, por ejemplo, en el experimento que os comenté anteriormente. Es decir, seleccionamos y agrupamos las ideas a partir de la información de la que disponemos. Una diferencia muy importante entre el conductismo y el cognitivismo es que mientras que los conductistas solo reconocían que se había producido aprendizaje si había un cambio de conducta, los cognitivistas sostenían que el aprendizaje supone la formación de representaciones mentales que pueden no reflejarse en cambios visibles en la conducta, es decir, que había cambios internos y si había cambios internos, había aprendizaje. Por eso, como querían usar el método científico, tuvieron que volverse muy ingeniosos para poder demostrar que existían estos cambios internos. El conocimiento está organizado. Los cognitivistas sostienen que el conocimiento, las creencias, las actitudes y las emociones no están aisladas entre sí, sino interconectadas y que se afectan unas a otras. Y por último, el aprendizaje es un proceso por el cual la nueva información se relaciona con la que ya se conoce, es decir, se asocia. Es más fácil que se produzca aprendizaje cuando podemos relacionar experiencias nuevas con otras que ya conocemos. Acordaros de esto bien porque vais a volver a esto cuando estudiéis el aprendizaje significativo. Bueno, pues hasta aquí son los supuestos generales del cognitivismo y sus principales diferencias con los del conductismo. Recordad cuando estudiéis la unidad que la principal diferencia fue la incorporación de los procesos mentales internos en el estudio de la mente. Y se las tuvieron que ingeniar mucho para buscar la manera de investigarlas mediante el método científico y poder demostrar estos cambios internos que os comentaba antes. Acordaros del experimento de Bransford y Franks. Y sobre este primer supuesto general os será más fácil entender todos los demás. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que este vídeo didáctico os ayude en vuestro estudio de la asignatura y de esta unidad. Mucho ánimo y un saludo a todos.